Hola, Dios te bendiga. Ya vamos a dar unos minuticos para empezar y mientras tanto pues voy saludando también a las personas que van a ver esto en diferido. Les doy la bienvenida a este espacio que es el primer live de historias diversas, pero no el primero de historias y lazos. Gracias a Dios ya llevamos un poco más de un año con este proyecto de historias y lazos reescribiendo vidas. Pero en este mes de diciembre del 2021 estamos estrenando una nueva línea de atención denominada Historias Diversas. Y hoy voy a contar un poquito acerca de lo que es Historias Diversas, enmarcada en el contexto del tema de hoy, que es discapacidad y propósito. De pronto es un tema que puede generar ciertas controversias en el momento en el que lo abordamos, pero sobre todo depende desde dónde lo abordemos. Y en el día de hoy lo vamos a abordar desde un sentido de propósito y desde la espiritualidad, que es un área o una dimensión del ser humano que pocas veces se aborda cuando hablamos de algún tipo de situación de la vida, de situación adversa. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Pueden, si quieren, saludar allí en los comentarios y si en la medida en la que va transcurriendo este live tienen algún comentario, también lo pueden hacer. Para empezar quiero presentarme porque de pronto algunas personas no me conocen y bueno, las personas también que vayan a verlo en diferido podamos contextualizar todo este abordaje. Bueno, mi nombre es Evelyn Correa Sandoval. De formación profesional soy médica y magíster en terapia familiar y de pareja y soy la creadora de este hermoso proyecto Historias y Lazos, pero tengo que advertir que no lo he creado yo sola. Básicamente es un proyecto que viene del corazón de Dios, que Él ha puesto este sentir, estos sueños, este querer. Dice la palabra de Dios que Él pone tanto el querer como el hacer, y eso es lo que ha venido transcurriendo a lo largo de ya casi un año y medio aproximadamente que surgió esta idea. Y bueno, soy esposa, soy mamá, tengo 2 niñas de 4 y 7 años, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia, y desde aquí, a través de las redes sociales y de la virtualidad que nos acerca, ¿cierto? Aunque también un poco nos aleja, cuando nos concentramos mucho en ella, nos aleja de quienes tenemos cerca. Pero gracias a Dios por estos medios digitales hemos podido llegar a muchas personas, a muchas familias. Entonces, bueno, Historias y Lazos es un proyecto, prácticamente un ministerio de alcance para la mujer en condición de discapacidad, su pareja y su familia. Nos estamos enfocando y como hacemos este énfasis en las condiciones de discapacidad y de enfermedad crónica, pero en general pues es un programa que está abierto a diferentes situaciones que atraviesan las mujeres, las parejas y las familias. Lo importante de Historias y Lazos es que nuestro abordaje, digamos, psicoterapéutico se basa principalmente, o el centro del foco es la palabra de Dios. Y particularmente en Historias Diversas tratamos este tema de la diversidad funcional o la discapacidad. Para mí, pues yo prefiero llamarla diversidad y ahorita les voy a contar un poco más el por qué en la medida que avancemos en este tema de discapacidad y propósito. Y quiero como un preámbulo que pensemos cuando nos enfrentamos a una situación de discapacidad, de enfermedad crónica, bien sea desde el nacimiento o que llega así como imprevisto a la vida de una persona, una familia o de una pareja, pues surgen muchas inquietudes, ¿cierto?
A veces nos preguntamos por qué a mí, por qué me sucedió esto. Dependiendo del contexto de cómo se hayan dado las cosas, podemos de pronto culpabilizar a alguien o a nosotros mismos, sentir algunos momentos de frustración, de depresión, de incertidumbre inclusive, ¿cierto? Y hay unas preguntas que yo quiero como resaltar hoy, y sería bueno preguntarnos qué nuevos propósitos de vida puedo desarrollar a raíz de esta situación. ¿Será que nos preguntamos eso cuando llega alguna situación así? Y muchas veces pensamos que es una condición ajena que no nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Que le pasa a otras personas, pero realmente es muchísima la población a nivel mundial que experimenta una discapacidad, y las cifras de la Organización Mundial de la Salud prevén que la discapacidad va a ir en aumento en la medida en que las enfermedades crónicas están en aumento, y que, digamos, las personas puede que vivan más años, ¿sí? Con el pasar del tiempo, pero esos años puede que sean con algún tipo de condición de discapacidad debido a esta prevalencia de las enfermedades crónicas. Entonces, sería bueno, como no es algo para lo que nadie nos prepare, pero sería bueno hacernos estas preguntas, o si tenemos algún familiar en condición de discapacidad, ayudarnos y acompañarlo a nuestro familiar, amigo o conocido a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué necesita saber el mundo a partir de mi experiencia? ¿Será que esa experiencia de atravesar una condición de discapacidad o una enfermedad crónica puede aportarle algo a mi familia, a la sociedad, a mis amigos, a mis conocidos? ¿Y qué aspectos de esa experiencia pueden ser útiles para ellos? Que les permita nutrir a lo mejor su vida espiritual, a lo mejor su vida emocional, ¿cierto? Entonces, este es el primer live de historias diversas, pero vendrán muchos más en donde abordaremos la discapacidad en relación a ese propósito de vida y en relación al desarrollo humano, al crecimiento de todas las dimensiones de nuestro ser. En medicina abordamos la discapacidad usualmente desde un punto de vista, bien sea de la prevención o de la rehabilitación, ¿ya? Es decir, algo que necesita ser corregido, algo que necesita ser acompañado, algo que necesita una ayuda, ¿cierto? Y no quiero decir con eso que esto está mal, es necesario, ese proceso de rehabilitación y de acompañamiento es necesario. Pero, digamos, ese discurso médico que se enfoca en el cuerpo es el que domina regularmente como los discursos de la discapacidad. Y hoy quiero que abramos nuestra mente y pensemos en otro tipo de discursos y que pensemos en la espiritualidad y en otras dimensiones del ser humano, que además del cuerpo existen y son válidos para entender la discapacidad de otra perspectiva. La gran pregunta que muchos nos hacemos en algún momento de la vida: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Es una pregunta que cobra valor sobre todo en circunstancias difíciles, adversas, complejas o profundas, o que requieren o que representan un gran desafío en el que tenemos que desarrollar o descubrir nuevos recursos para vivir. Y el descubrir como ese por qué y para qué estamos aquí en la tierra no tiene que ver necesariamente con la profesión que elegimos o con el trabajo que ejercemos o desarrollamos en nuestra cotidianidad. Puede que tenga que ver, pero no necesariamente. Esto va mucho más allá, es algo mucho más profundo y es algo que, como les decía ahora, cobra valor en ciertas circunstancias de la vida. Es como ese descubrir un porqué tan poderoso que nos permita levantarnos cada día, ¿sí? Con el ánimo
de seguir ese propósito. Y es cuando descubrimos ese porqué tan poderoso, podemos afrontar las adversidades encaminándolas hacia ese propósito. Y de eso es un poco lo que me quiero concentrar hoy. Y hay una frase que quiero que se lleven y es: las nuevas situaciones nos encaminan a nuevos propósitos. Voy a repetirla: las nuevas situaciones nos encaminan a nuevos propósitos. Y la discapacidad no es una situación ajena a esto. Cuando llega una situación de discapacidad a nuestra vida, a nuestra familia, y que afecta directa o indirectamente nuestras relaciones, nuestros roles, de pronto en el caso de la mujer, esos roles de madre, ese rol de esposa, ese rol de ama de casa o ese rol de profesional, pues esto es una nueva situación que, como muchas otras, demanda de nosotros unos recursos adicionales, demanda de nosotros como sacar unos valores, unas actitudes que antes no teníamos o que no conocíamos porque no las habíamos necesitado. Entonces, esta frase de estas nuevas situaciones que ameritan nuevos propósitos es como una premisa de vida, es como un mantra para cuando llegue una situación adversa, y la discapacidad podría ser una de ellas. El hecho de que la signifiquemos como adversa o no adversa puede depender del contexto, de nuestros recursos emocionales que traigamos desde la niñez, de los recursos emocionales que tienen nuestra familia, nuestros amigos, y en general del contexto en el que nos desenvolvamos cotidianamente. Y en general cualquier tipo de situación, digamos, difícil que podamos enfrentar como seres humanos es una situación nueva, que al principio va a requerir de pronto unas demandas adicionales, unas demandas más fuertes, pero que con el tiempo nos vamos conociendo, vamos rescatando esos recursos y se nos va facilitando el poder afrontar esa situación novedosa. Todos los seres humanos atravesamos por situaciones difíciles y complejas, unos al parecer mucho más complejas que otras personas, ¿cierto? Pero en últimas, de la forma en la que nosotros vamos resignificando esas experiencias difíciles, va a facilitar que las podamos alinear con el propósito de nuestra vida, teniendo en cuenta, claro, que no todas las personas tenemos los mismos llamados. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de que esas circunstancias adversas, cada persona las va a resignificar de una manera diferente. Y hoy quiero precisamente hablar de cómo abordar esa discapacidad, la llegada de la discapacidad desde una mirada de propósito. Y quiero hacer énfasis en 5 premisas como fundamentales para mirar la discapacidad desde otra perspectiva, que nos permita encontrar ese enfoque de propósito. La primera premisa es que somos seres tripartitos, es decir, estamos conformados por 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es inadecuado o incoherente abordar la discapacidad única y exclusivamente desde el punto de vista de la corporalidad, ¿sí? Que es lo que hacemos en medicina, por ejemplo, ¿sí? Enfocarnos en el cuerpo, en rehabilitar un funcionamiento para que la persona pueda de pronto llegar a tener un poco más de independencia en sus actividades cotidianas o en su funcionamiento corporal. No obstante, si tenemos en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo, y no solamente cuerpo, digamos que podríamos hablar inclusive de que la discapacidad se podría dar también desde un punto espiritual, se podría dar también desde un punto de vista emocional. Eso quiere decir que podríamos encontrar personas que, si bien no tienen una discapacidad física, podrían tenerla
Desde el punto de vista emocional, por ejemplo, una persona sin los recursos suficientes para abordar determinadas situaciones de la vida, podríamos hablar entonces de que tuviese una discapacidad emocional. Asimismo, hay una discapacidad incluso más grave y es la discapacidad espiritual. Entendida esta como de pronto ciertas limitaciones para tener una experiencia espiritual que sea reconfortante para el ser humano. Ahora, si abordamos la discapacidad si abordamos o comprendemos al ser humano así, con estas tres dimensiones, y entendemos que su discapacidad puede estar en la parte del cuerpo, en esa parte como material, digámoslo así, del ser, podemos reconocer que en su parte espiritual y emocional quedan otras habilidades y quedan otros recursos que aportarle a la sociedad y con los cuales esa persona se va a enfrentar en el día a día. La segunda premisa es que somos seres humanos, independientemente de nuestros índices de productividad económica. Estamos en un mundo globalizado muy materialista y muy enfocado en la producción económica. Estamos en un mundo en el que prácticamente el que no produce algo no es valioso. Y con esto no quiero decir que sea malo que trabajemos y que produzcamos, ¿cierto?, para el bienestar de nuestros hogares, para mejorar nuestra calidad de vida. Lo que quiero decir es que nuestro valor como seres humanos no depende de lo que producimos económicamente, ni de quién, ni nos define nuestros estudios, nuestros títulos académicos, ni mucho menos nuestros bienes materiales, posesiones o el tipo de trabajo que nosotros estemos ejerciendo. Por lo tanto, una persona que de pronto, a raíz de su condición física, a raíz de esa diversidad funcional física o de su discapacidad, no puede ejercer determinada labor, esto no la define como un ser inferior. Entonces, esa es la segunda premisa. Recuerden que la primera es que somos seres tripartitos o tridimensionales espiritual, mente y cuerpo, y que por lo tanto abordar la discapacidad solamente desde el punto de vista corporal resultaría algo incompleto, ¿sí? Y la segunda es que no nos define nuestra capacidad de producción económica. La tercera premisa es que todos necesitamos de los demás, absolutamente todos. Y eso no es malo, no es algo malo, es algo bueno, porque nadie es independiente 100%. Todos vamos a necesitar en algún momento de alguien, porque tenemos unas habilidades y el otro tiene otras habilidades, y por lo tanto yo me nutro, me alimento de aquellas habilidades, de aquellos recursos que la otra persona aporta y viceversa. Y por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que todos nos necesitamos y de alguna manera todos dependemos de todos, resulta inadecuado subvalorar a alguien por necesitar una ayuda de alguien o de algo. Por ejemplo, una persona que necesita una prótesis o una silla de ruedas o unos lentes o un bastón o alguien que lo guíe, de pronto en la discapacidad visual, digamos que esto no define su valor como ser humano, porque todos nos necesitamos. Y por lo tanto, abordar la discapacidad como algo negativo desde el punto de vista de la dependencia resulta ilógico, porque todos, nuevamente repito, nos necesitamos en algún momento, en alguna circunstancia, ¿cierto? Y la cuarta premisa es que todos estamos dotados de algo, de algún don. Todos tenemos dones, talentos, habilidades que los demás necesitan de nosotros, aun cuando nosotros mismos desconocemos cuáles son esos dones. Dios nos ha creado con un propósito, y muchas veces enfrentarnos a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad o de nuestra zona o de la zona en la que estamos acostumbrados a vivir, nos acerca a ese propósito. Situaciones como la llegada de una discapacidad,
situaciones como la llegada de una enfermedad crónica o terminal, entre otras situaciones, nos acercan muchas veces a esa parte espiritual, a cuestionarnos cómo estábamos viviendo y a encontrar nuevas formas de vivir. Y además nos acerca con ese propósito, nos acerca a depender más de Dios, que en últimas es el gran propósito que buscamos nosotros como creyentes, y es depender más de Dios. Y la quinta y última premisa es que toda persona puede encontrar plenitud y abundancia en Cristo Jesús, y eso incluye a las personas en condición de discapacidad. Es decir, Jesús, Dios, debe ser nuestro todo. En Él debemos encontrar nuestra plenitud y nuestra abundancia. El abordaje de Historias y Lazos no está centrado en el ser humano per se, no está centrado en una perspectiva humanista de creer que el ser humano lo puede todo y que debe depender de él mismo, sino que por el contrario, nos consideramos a los seres humanos como totalmente dependientes de nuestro Creador, y por lo tanto es importante que entendamos que Él nos ha dado tanto esas capacidades como las discapacidades, y que todo proviene de Él, y que Él tiene un propósito aún en medio de esas circunstancias. ¿Cómo descubrimos ese propósito? En Dios. ¿Cómo descubrimos ese propósito en Dios? Buscándole, buscando su palabra, conociéndole y preguntándole para qué fuimos creados. Y aquí quiero traer a colación la historia de Moisés, que quizás algunos de ustedes conocen en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. Dios escogió a Moisés para que librara de la esclavitud a su pueblo. Y Moisés tenía una condición de discapacidad. Él tenía problemas, trastornos del lenguaje, lo que conocemos como tartamudez, y tenía que ir y enfrentarse ante el líder político más importante y más poderoso de su momento, el faraón. Y él no se sentía capaz. Y eso pasa muchas veces cuando enfrentamos una condición de discapacidad, es que nos sentimos inferior, no nos sentimos capaces de. Nuestra autoestima puede mermar, no necesariamente en todos los casos, pero puede pasar. Y allí Moisés en este caso presentó miles de excusas y le dijo: Dios, yo no soy la persona que tú necesitas para esto, yo no soy la persona que puede cumplir ese propósito. Pero Dios lo exhortó y le dijo: ¿acaso no soy yo el que hace al mudo, al sordo? ¿Sí? ¿Acaso no soy yo el que le da el habla a las personas? Es decir, si yo te estoy llamando, en pocas palabras fue lo que le quiso decir Dios. Si yo soy Dios y yo tengo un propósito contigo, ¿por qué vas a dudar de que yo lo puedo cumplir a través de ti? Es que esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, de cómo Él quiere usarnos, de cómo Él quiere usar nuestras vidas. Y de que si Él permite determinada situación, un gran propósito hay alrededor de esta situación. Y fue tanto, digamos, como la comprensión y compasión de Dios ante estas excusas también comprensibles de Moisés, que le proveyó la solución. Y aquí quiero resaltar la importancia de la ayuda de los demás. Y que eso no representa que seamos inferiores. Cuando pedimos ayuda, estamos reconociendo en humildad que somos seres humanos iguales que los demás y que todos nos necesitamos. Así que Dios le proveyó a su hermano Aarón para que fuese con él ante el faraón. Pero, y aquí vuelvo a resaltar la importancia de vernos en esas tres dimensiones, Moisés tenía las capacidades espirituales, mientras que Aarón tenía las habilidades humanas, por decirlo de alguna forma. Así que si una persona está experimentando una condición de discapacidad, no puede olvidar que sus habilidades pueden venir de parte de Dios en el área espiritual, en el área emocional,
y que, perdón, y que esa situación que está atravesando puede servir de inspiración para muchas otras personas. Que los recursos emocionales y espirituales que esa persona está descubriendo pueden servir de insumo para que otras personas puedan aprovecharlos, tomarlos y afrontar también sus propias situaciones, sus propias luchas, sus propias adversidades. Y como les decía ahorita, digamos, si hay algo que quiero que recuerden es que las nuevas situaciones nos encaminan a nuevos propósitos y que Dios nos da las herramientas, bien sea en el área espiritual, en el área emocional o en el área física o corporal, para afrontar las situaciones difíciles o no tan difíciles que puedan venir, y que en todas las circunstancias que enfrentemos o que abordemos, Él desea glorificarse. En la Biblia hay una historia muy hermosa en la que Jesús se encuentra con un ciego que le llaman el ciego de nacimiento, y las personas le preguntan que por qué ese ciego estaba ciego, que si era porque los padres habían pecado o si era pecado de él. En el contexto bíblico, en el contexto histórico de ese momento, la discapacidad se relacionaba y la enfermedad se relacionaba como consecuencias de pecados incluso generacionales. Pero Jesús le da unas palabras, una respuesta muy hermosa que le dice: no, ni lo uno ni lo otro. Esto aconteció para que el poder de Dios fuera manifestado. Y luego ocurre la sanidad de esta persona y en efecto pues digamos que la gloria es para Dios porque Él fue el que hizo el milagro. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Enfrentamos situaciones que no comprendemos y que nos parecen incluso injustas, pero Dios las toma para que nos acerquemos a Él, para que Él se glorifique y para que otras personas vean la respuesta de Dios en nuestras vidas. Que si bien en el caso del ciego de nacimiento fue la sanidad, en otras no necesariamente va a ser la sanidad. En otras puede ser desarrollar esa dependencia, esa confianza en Dios y desarrollar nuevos propósitos y desarrollar nuevos sueños en medio de. Y quizás esto es lo gran valioso, porque cuando no nos enfrentamos a ninguna circunstancia adversa, no vamos a descubrir ni no vamos a crecer tanto nuestro carácter como cuando nos enfrentamos a ellas. Y esto es válido para cualquier tipo de situación. Y vamos a incluir allí la discapacidad, que no necesariamente es una situación adversa, porque hay diferentes tipos de discapacidad y hay diferentes formas de abordarla. Pero digamos que en el contexto en general, en el contexto social, las personas tienden a ver como algo negativo la llegada de una enfermedad o de una discapacidad, bien sea a nivel individual como una experiencia personal o una experiencia ajena en alguien de nuestra familia, pero que nos toca irremediablemente, porque tenemos que ajustar muchas cosas y hay que hacer muchos cambios en nuestra familia. Entonces, ya para concluir, el mensaje principal y central es: Dios tiene un propósito en medio de la discapacidad. Dios tiene un propósito con tu vida. Bien sea que estés atravesando una discapacidad o que vaya a llegar en algún momento, porque no lo sabemos. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, pero nuestra confianza está puesta en Dios, en que Él está al control, cuando lógicamente le permitimos estar al control. Y que si alguien de pronto que está escuchando este video está atravesando, o algún familiar está atravesando por una situación de discapacidad o enfermedad crónica que no esperaban, que llegó de repente y que no se sienten capaces de afrontarla, y que están sufriendo y que hay dolor emocional por esta situación y hay problemas incluso en la familia por esta situación,
quiero decirte, el Señor está al control. Busca cuál es el propósito de Dios en esa situación. Traten de descentralizar la mirada, es decir, quitar la mirada que gira en torno al problema, ¿sí? Para ir, hombre, ya estoy en esta situación. ¿Cuáles serán esos grandes propósitos que Dios tiene en todo esto? Dios tiene la mirada de la historia completa. Nosotros solamente tenemos un pedazo. Él sabe cuál va a ser el final. Y Él puede dotarnos de las herramientas y de los recursos emocionales para afrontar esta situación desde un lente de propósito. Y cuando nos concentramos en ese propósito, en ese nuevo propósito, podemos ir transformando nuestra experiencia desde un enfoque más comprensivo, más compasivo, más posibilitador y más recursivo. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles o novedosas o en las que no teníamos como nada que, digamos, no la esperábamos, ¿sí? Nuestra creatividad se dispara. Y puede ser una de esas situaciones donde la creatividad se dispara. Y se puede disparar en la vida de pareja para encontrar nuevas formas de ser pareja. Y se puede disparar en la forma de ser mujer, en la forma de ser hombre, en la forma de ser hijo, en las relaciones familiares y en nuestra forma para enlazarnos con Dios. Y aquí entonces, para terminar, quiero resaltar el valor que tienen las historias de vida, y por esto eso se llama historias y lazos. Las historias de vida tienen un valor fundamental para nosotros, porque en la narración, en la forma como narramos nuestra historia, estamos renarrando nuestra vida y estamos encaminándola diferente. Y cuando dejamos que Dios sea ese narrador principal de la historia, podemos alinearnos o enlazarnos con Él de una forma vertical, pero también enlazarnos con los demás desde una horizontalidad en la que podemos nutrir y ayudar a las demás personas a redescubrir también sus propios propósitos de vida. Así que, sin más, me despido. Les agradezco a las personas que están viendo esto seguramente ya en diferido y que espero que vengan muchos en vivos más en este próximo año 2022 y que sea Dios encaminándonos, ¿cierto?, a sus propósitos, en donde nos ponga en el rol que nos corresponda, y también, bueno, que podamos conocer muchas más historias diversas, que son historias de discapacidad que nos ayudan a nutrirnos emocional y espiritualmente. Deseo que Dios les bendiga y bueno, que sigamos en contacto y enlazándonos a través de estas transmisiones. No olviden que pueden contactarme a través de las redes sociales si necesitan algún acompañamiento de terapia individual enfocada a la mujer, o de terapia de pareja o de terapia familiar, o también en mi cuenta de Doctoralia. Me pueden buscar como Evelyn Correa Sandoval, terapia familiar, en doctoralia.com, y allí agendar también la cita. Les deseo un feliz resto de tarde, noche o el horario en el que lo estén viendo, y que Dios les bendiga. Hasta luego.